Vamos a continuar. Estábamos viendo esto y estábamos pendientes de este ejercicio, ¿verdad? Vamos a continuar. Una de las características cuando son este tipo de desigualdades, recordemos que vamos a tener factores de un solo lado, ¿verdad? Lo que significa que esos factores que de esta desigualdad que tenemos acá, la vamos a transformar a esta, solo es una representación equivalente a la expresión que tenemos inicialmente, pero la comparación se está haciendo con 0. ¿Por qué se hace con 0? Porque en 0, como vemos aquí en la recta numérica, nosotros podemos visualizar en qué punto cambia de signo. Entonces, al momento de relacionar los signos, podemos dar una conclusión y encontrar el intervalo que hace verdadera esta desigualdad. ¿Sí? Para eso, el primer paso es compararla a 0 y llevar la expresión de la desigualdad del lado izquierdo. La comparamos y la llevamos a factores. Cuando se habla de factores significa que se están multiplicando. Luego, al tener esos factores, yo necesito definir en qué número o para qué número es donde se hace 0. ¿Por qué razón? Por lo mismo que les acabo de decir, que en 0 se determina, a partir del 0, se determina de qué lado va a ser positivo y qué lado va a ser negativo. A eso se le llaman los puntos críticos. Entonces, lo que vamos a hacer con cada uno de los factores que tengo acá, en el paso 1, voy a encontrar los números críticos. Cada uno de los factores los voy a igualar a 0. Habíamos encontrado que para el numerador voy a tener un punto crítico en -6 y para el denominador iba a tener 2 puntos críticos que iba a ser en 2/3 y en -1. ¿Sí? Esa es una recapitulación de lo que vimos ayer. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? El paso 4, en el paso 4 es donde yo empiezo a graficar estos puntos críticos. ¿Para qué? Para formar intervalos que me van a servir para llenar o visualizar una tablita de signos, una tabla de signos, ¿verdad? Entonces vamos a poner el primero que es -6, que en este caso iría del lado izquierdo. Vamos a ver si esto... Okay. ¿Estamos hasta ahí? ¿Logran ver mi pantalla o que se me desconectó la presentación? Sí. Bueno, retomamos. Entonces, tenemos que ubicar cada uno de los puntos críticos en la recta numérica para poder informar nuestros intervalos. Empecemos. El número 6, el número -6 está del lado izquierdo, entonces lo ubico en este punto, ¿verdad? Ok. El siguiente es 2/3. ¿De qué lado va a estar, del positivo o del negativo? Va a estar del positivo. Y el último es -1. -1 ahora va a estar negativo. En el negativo. Okay. Va a estar más pegado a 0, ¿verdad? Si se dan cuenta, ahora yo ya tengo una visualización de mis puntos. Tengo que ubicar y tengo que formar mis intervalos. Y aquí es donde viene la importancia de saber si los puntos críticos
son del numerador o del denominador. ¿Por qué razón? Porque el signo de comparación me va a indicar si los puntos críticos del numerador se incluyen o no se incluyen. Los puntos críticos del denominador nunca se van a incluir. ¿Por qué razón? Porque si se incluyen, automáticamente el denominador se vuelve 0. ¿Sí? Entonces ahora veamos cuál es el punto el punto crítico del numerador. En este caso sería menos 6. Significa que aquí en menos 6, este punto va a ir incluido. Y en cada uno de los puntos críticos va a ser como el inicio o el final de un intervalo. Aquí inicio en menos infinito y voy a terminar en menos 6. Inicio en menos 6 y ahora termino en menos 1. Pero en menos 1 es un punto crítico del denominador. ¿Se incluye o no se incluye? No se incluye. No se incluye. Entonces, al no incluirlo, yo lo que voy a tener va a ser un paréntesis. Ese mismo punto ahora va a ser un inicio, ¿verdad? Que va a terminar. ¿En dónde termina ahora esto? El 0 no está incluido dentro de los puntos críticos. Solo lo puse para saber en dónde va a estar el cambio de signos positivos y negativos, ¿verdad? Es para el 2 tercios. Sería hasta 2 tercios. 2 tercios tampoco se incluye porque es un punto crítico del denominador. Luego, inicio en 2 tercios y ahora voy hacia infinito. ¿Verdad? Entonces, mis intervalos, ¿cómo me quedaría? Mis intervalos, ¿cómo me quedarían? Vamos a colocarlos acá. Me quedaría de menos infinito a menos 6. De menos 6 a 15. A menos 1. A menos 1 sin incluir. De menos 1 ¿hacia dónde? 2 tercios. 2 tercios sin incluir. Vamos a ponerlo bien. De 2 tercios A infinito positivo. Infinito positivo. También sin incluir, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir eso? Si se dan cuenta, esos intervalos van a ayudarme a visualizar dónde voy a tener un signo positivo o un signo negativo, ¿verdad? Entonces, para eso voy a utilizar, ahí ya tengo mis intervalos. Para eso voy a utilizar mi tabla de signos. La tabla de signos va a estar compuesta por factores de este lado y en la parte de arriba vamos a tener intervalos. Lo vamos a denominar con, si escribo intervalos no me va a alcanzar ahí, ¿sí? Entonces, en los intervalos empiezo a copiar los intervalos que acabo de encontrar, ¿verdad? Acá me quedaría de menos infinito a infinito a menos 6, de menos 6 a menos 1, de menos 1 a... Vamos a ver, ahí está. De menos 1 a 2 tercios y 2 tercios a infinito, ¿verdad? No me hizo falta ninguno. Muy bien. Y en los factores van a ir cada uno de los factores que están relacionados con la ecuación, con la inecuación que tengo en el paso 1. Primero coloco los factores del numerador y luego coloco los factores del denominador. ¿Por qué razón?
porque así como tenemos la expresión, vamos a ir relacionando cada uno de los signos. En este caso sería x más 6 el primero, el otro sería 3x menos 2 y el último sería x más 1. ¿Verdad? Cuando tengo todos los factores, en la última fila voy a colocar el signo resultante. El signo resultante. ¿Sí? Y bueno, ya teniendo eso, con los intervalos voy a tomar valores de prueba. ¿Cuáles van a ser esos valores de prueba? Un valor que esté dentro del intervalo. En el primero tenemos de menos infinito a infinito. ¿Qué valor tomamos? ¿Qué valor quieren tomar? Tomamos menos 7. Menos 7, muy bien. De menos 6 a menos 1. Alguien creo que dijo menos 5. Menos 5, hagamos menos 5. De menos 1 a 2 tercios, ahí yo ya puedo visualizar que el valor más complejo, el más exacto o más sencillo sería 0, ¿no? ¿Verdad? Y de 2 tercios hacia infinito, Uno. ok, sería 1, ¿verdad? Teniendo ya cada uno de los valores de prueba, que son los que están abajo de cada intervalo, empiezo a evaluar ese valor en cada una de las expresiones que tengo en la columna de factores o en cada uno de los factores. Solo voy a colocar aquí el signo. Menos 7 más 6 me da menos 1. ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿Verdad? Menos 7 por 3 menos 2, ¿qué signo me va a dar? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. De menos 7 más 1. Negativo. 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 Ok. El signo resultante a la mayoría de lo que les dijeron probablemente es que tenían que multiplicar todos los signos y hasta cierto punto sí es válido. Sin embargo, el primer es el del numerador y los otros dos factores son del denominador. Entonces, tengo que hacer primero la multiplicación de los factores del denominador y hacer la división del numerador con el denominador. No sé si me explico. En este caso, menos me da más. ¿Verdad? Lo vamos a colocar acá. Y más menos por más, ¿cuánto me va a dar? Que al final es lo mismo que tenemos al momento de multiplicar todos los signos, ¿verdad? Veamos con el siguiente, con la siguiente columna. Menos 5 más 6 me va a dar positivo. Menos 5 por 3 menos 2 me va a dar negativo. Menos 5 más 1 me va a dar negativo. Realizando la operación de más dividido entre menos por menos, me va a dar más. Seguidamente voy a tener 0. 0 más 6
es 6, me queda positivo. 0 por 3, me queda 0 menos 2, me queda negativo. 0 más 1, me queda 1, me queda positivo. Y más dentro de menos por más, me queda negativo, ¿verdad? Ahora con 1. 1 más 6 me queda positivo. 3 menos 2 me queda positivo. 1 más 1 me queda positivo y al final acá me va a quedar positivo. Y ahora analizo los resultados de los signos. Voy a tomar los que son positivos. ¿Por qué tomo los que son positivos? Porque vuelvo al signo de comparación. El signo de comparación me está diciendo que debe de ser mayor que 0. Si es mayor que 0, significa que según la recta numérica, aquí tiene que ir para allá. Entonces, visualizo qué intervalos resultantes que tienen el signo resultante positivo para que cumplan con esta condición, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuáles van a ser los intervalos? Menos 5 y 1. Intervalos, menos 5 es solo el valor de prueba. Los intervalos serían de menos Menos 6 6 a menos 1. de menos 6 a menos 1, sin incluir. Y de 2 tercios a infinito. 1, 2 tercios a Infinito. infinito positivo. Y esa sería mi respuesta. ¿Verdad? Y en cualquiera de los dos intervalos se va a cumplir esta desigualdad. ¿Sí? ¿Alguna duda? Dos tercios infinitos. ¿Alguna duda? No. Y una pregunta dijo, ¿por qué agarramos los intervalos positivos? Porque en el paso 1 nosotros hicimos que la expresión quedaba comparada con 0. Y al momento de comparar con 0, puede que sea positivo o puede que sea negativo. ¿Por qué razón? Porque el 0 es el que determina de qué lado van los positivos y de qué lado van los negativos. Entonces, el signo de comparación me está diciendo que debe de ser mayor o igual que 0 en esta expresión. Si es mayor o igual que 0, significa que voy a tener números positivos, como lo veo acá en la recta numérica. Entonces, en la tabla del signo resultante, porque esto es lo que me va a dar de resultado al momento de colocar todos los valores que estén dentro de esos intervalos para que cumpla con esta condición. Entonces, esos intervalos van a cumplir con la desigualdad inicial, ¿verdad? ¿Me explico? Por eso es que tomo los intervalos que tienen signo resultante positivo. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? No, ingeniero. Muy bien. Vamos a pasar a lo que es la segunda unidad. En la segunda unidad, nosotros ya empezamos a ver qué es geometría. Y generalmente aquí la mayoría nos da miedo porque no sabemos cómo relacionar una cosa con la otra. Y la geometría la pueden encontrar en cualquier parte, ya sea de su casa, de la calle, inclusive de la computadora. ¿Por qué? Porque en la computadora o en el teléfono, ustedes están viendo una pantalla y la pantalla, ¿qué forma tiene? Puede tener, de hecho, no qué forma, ¿qué tamaño tiene?
tiene un tamaño de 5 pulgadas en una diagonal o tiene un tamaño de 53 pulgadas, uno nunca sabe, tal vez está conectado con su televisor, etcétera. Entonces, lo que ustedes están viendo en la pantalla de cualquier dispositivo donde estén recibiendo la clase, tiene un área delimitada. Es un espacio que ustedes están viendo, es un plano el que están viendo. La geometría es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades y medidas de una figura en un plano o en un espacio. ¿Sí? Y pues ahí tenemos la imagen de algunas figuras geométricas que vamos a ir visualizando conforme vamos avanzando en la clase. Primero tenemos que saber algunos conceptos de elementos que no están definidos dentro de la geometría. Estos elementos son el punto, que si me dicen, si les pregunto qué es un punto, ustedes me van a decir la marca de un lápiz. Pero realmente no está definido. Sé que es un círculo o es un punto, o sea, es una marca que deja algún lapicero, algún marcador, y dependiendo del grosor de la punta del lapicero o del marcador, así va a ser el tamaño, ¿verdad? Entonces, la parte de esto es nada más que se representa como un círculo y se identifica con una letra mayúscula. Y si se dan cuenta, ahí puedo tener varios puntos, ¿verdad? La recta es un conjunto de puntos que se extiende en ambos sentidos. Una persona no hace mucho que me preguntó cuál es la distancia mínima entre dos puntos. Y le digo yo, eso no puede existir una distancia mínima, ¿verdad? Entre dos puntos. ¿Por qué razón? Porque aquí, estos dos puntos que puedo visualizar en cada una de estas rectas, o sea, aquí puedo tener esta recta, ¿verdad? Y este punto que está acá, puede estar acá. El punto B puede estar ahí hasta el final y el punto A puede estar acá o puede estar también acá. Entonces la distancia puede variar. Pues cuando le dije eso, ya no me supo qué contestar, ¿verdad? Que no podía existir una distancia mínima entre dos puntos. ¿Por qué razón? Porque resulta que una recta, para empezar, una línea es una recta. No puedo usar línea recta, ¿verdad? Sino que uso o recta o uso línea. Segundo, la recta es un conjunto de puntos extendidos. Si yo copio este punto que está acá y empiezo a extenderlo a lo largo, vamos a darle esto. No sé si se logra visualizar. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es poniendo puntos en conjunto y poco a poco se va haciendo una recta, ¿verdad? Y esto, ese conjunto infinito de puntos que puede ir hacia allá o puede ir hacia la derecha o puede ir hacia la izquierda, me genera una recta, que es lo que nosotros conocemos. Las rectas se pueden representar con una letra minúscula, ¿sí? Y pueden tener estos extremos con flechas o pueden no tenerlos, ¿sí? Pero igual indican una recta. Otro punto, otra definición, otro elemento que nosotros no tenemos una definición formal es un plano. ¿Qué nos dice? Nada más, un plano es una superficie plana, valga la redundancia, que se extiende infinitamente. El plano, si se dan cuenta, puede tener diferentes formas, ¿verdad? Un plano es donde nosotros ocupamos un espacio. El plano puede ser infinito, puede ser largo, vamos a tenerlo acá, o puede ser pequeño, ¿verdad? Puede ser rectángulo, puede ser triangular o puede ser circular. Puede tener diferentes formas, ¿verdad? ¿Cómo es un plano? ¿Dónde visualizamos un plano? En la vida real,
Veamos. Cuando cortamos un pastel, el cuchillo es un plano. ¿Por qué razón? Porque al momento de cortar el pastel, ¿qué estoy haciendo? Estoy atravesando toda la estructura del pastel. ¿Para qué? Para cortar un pedazo, ¿verdad? Entonces, ese plano o ese cuchillo representa un plano. ¿Qué otra cosa puede representar un plano? Todos tienen un espejo en su casa. ¿Sí o no? Sí. Pues ese espejo también representa un plano. El plano es la visualización de una figura en 2D, en 2 dimensiones. ¿Sí? Ya el espacio ya representa un volumen y eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Dudas hasta acá? No. No. Bueno, esta es la parte más teórica que vamos a ver. Igual hay varias cosas que tenemos que analizar, pero vamos a ir un poco rápido para poder avanzar lo más posible, ¿verdad? El espacio, si se dan cuenta, el espacio está formado por todos los puntos posibles y contiene infinitos planos. El espacio ya abarca un volumen. Todos hemos ido a la tortillería y hemos visto cómo se van acumulando las tortillas, ya sea en el canasto o dependiendo de la cantidad que vayamos a comprar, y así le podemos determinar si es un muñeco de tortillas o si no es un muñeco de tortillas, ¿verdad? Aunque generalizando, el muñeco de tortillas se dice que va a ser de 2 o más tortillas, ¿verdad? Perdón que les hable de tortillas o de comida, pero son ejemplos que ustedes constantemente están relacionados, ¿verdad? O que estaban relacionados antes de que llegara toda esta cuarentena. Son conceptos que nosotros visualizamos diariamente, pero no los vemos en el sentido matemático, sino que los vemos como algo una actividad o algo muy sin importancia, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la tortilla tiene un grosor y tiene una área. Eso también es un plano. Cuando yo tengo varios planos, entonces estoy generando un volumen y al momento de generar un volumen, lo que estoy generando es un espacio. Aquí puedo tener otro, vamos a ver, otro plano. Eso va a representar un plano, va a representar una tortilla. Y ahí, si se dan cuenta, cuando yo tengo más tortillas, yo voy formando una figura. ¿Qué figura voy formando? Una figura que se denomina cilindro, ¿verdad? Al igual que los pachones, al igual que los teléfonos, si se dan cuenta en los teléfonos podemos hacer rebanadas o inclusive el pan sándwich, todos han visto el pan sándwich, ¿verdad? Al momento de tener varias rodajas, yo ya estoy formando un volumen, ya estoy tomando un espacio, ¿verdad? Puntos coplanares, puntos colineales. Coplanares significa que se encuentran en el mismo plano. Colineales significa que se encuentran en la misma línea. Y en un segmento de recta es aquel que está formado por 2 puntos entre A y B, incluyendo A y AB. ¿Qué significa ese segmento de recta? Si se dan cuenta, la diferencia entre este y este, que aquí solo estoy tomando una porción de la recta. No estoy tomando una porción, no estoy tomando toda la recta. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Okay. Y las últimas definiciones, ya vamos a empezar a ver lo que nos interesa. Las últimas definiciones fundamentales que tenemos que saber para poder introducirnos al tema de la matemática, de la geometría, es lo que es un rayo y una semirrecta. Una de las características que se pueden representar para un rayo y una semirrecta es que
En el rayo semirrecta vamos a tener un punto inicial que va a ir en dirección a otro punto indicado. Aquí tengo un punto inicial que va a ser A, va a ir en dirección hacia la derecha para tocar a B y seguir hacia el infinito. Otro rayo semirrecta es este, que aquí tengo ahora A y aquí voy a tener a B, ¿verdad? Entonces sigo teniendo un punto inicial y no tengo un punto final. Y el punto medio de un segmento de recta es el que divide a un segmento en dos partes iguales. Para poder representar un segmento de recta, yo voy a tener la siguiente notación. De A a B con una flechita arriba, con una línea arriba. Eso significa que es un segmento. Cuando yo tengo un rayo o un semirrayo, un rayo o una semirrecta, yo voy a tener ahora esta notación y va a variar respecto a esto. Algunos lo relacionan o se les viene a la mente esa notación con un vector, ¿verdad? Un vector es una línea o es una recta, es una semirrecta, donde tengo un punto inicial, un punto final o en dirección a un punto final, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde vienen estas notaciones. Esto nos va a servir para ver los siguientes temas. El primer tema que encontramos en geometría es ángulos y la medida de un ángulo. ¿Qué significa un ángulo? Es la apertura que hay entre dos semirrectas que inician desde un punto llamado vértice. Aquí tengo una indicación de este punto A que va a ir hacia C y también un punto A que va a ir hacia B. Entonces tengo dos semirrectas que comparten este punto. Ese punto compartido es el que se llama vértice. Y si se dan cuenta, al momento de unirlos en diferentes direcciones o en diferentes posiciones, acá se está formando una apertura. Esa apertura es una apertura circular, una apertura curva. Esa apertura se le va a denominar ángulo. El ángulo, esa apertura puede estar, es la misma apertura que hay aquí, es la misma apertura que hay aquí o es la misma apertura que hay aquí, ¿verdad? Esa apertura la podemos representar de tres maneras diferentes. Donde yo estoy diciendo que estoy tomando la apertura desde el punto A, pasando por el punto, desde el punto C, pasando por el punto A y terminando en el punto B. Cuando yo hago ese recorrido, en la primera, estoy diciendo que estoy formando esto. Voy de C a A y termino en B. Y si se dan cuenta, sigo formando una apertura, sigo formando un ángulo. Pero también puedo iniciar en B y terminar en A, pasando por C. Ahí tengo que hacer una corrección porque el punto que debe de ir, la indicación del punto que debe de ir en el centro es la del vértice. Entonces, teniendo esa corrección, bueno, yo ya puedo decir que puedo tener de B pasando por A y llegando a C. Y si se dan cuenta, sigo formando una apertura. Y la otra notación, que es una de las más simples, es indicar el ángulo o indicar el número de la apertura, ¿verdad? Que se encuentra dentro de esas dos semirrectas. También lo puedo representar como una letra del alfabeto griego. Ya vamos a ver cuáles son las letras del alfabeto griego. De esto, también tenemos un ángulo que va a tener una medida. Una medida puede expresarse generalmente. Una de las medidas es que se exprese en grados hexadecimales, donde también se utilizan vueltas, revoluciones o radianes.
¿De dónde vienen los sexagesimales? Vienen de dividir una circunferencia en 360 partes iguales. ¿Sí? Esa es una historia bien bonita, por si la pueden buscar en San Google para que la estudien. Eso es por parte de, si no mal recuerdo, de los babilonios que empezaron con ese estudio. Los sistemas de medición muy comunes de los ángulos son el sistema de vueltas, que representa una revolución, una fracción de una revolución. Los sistemas sexagesimales, que es un ángulo de una vuelta completa, mide 360 grados sexagesimales. Y el sistema de radianes, que una vuelta completa o una revolución completa, mide 2pi radianes. ¿Dónde miro las revoluciones? Creo que todos o la mayoría han estado en un carro o han viajado en un carro, en un bus, etcétera, y todos, la mayoría pregunta, ¿y cuántas revoluciones por minuto va? ¿A cuántas revoluciones por hora? ¿Verdad? El velocímetro. Ahí es donde nosotros estamos indicando cuántas vueltas está dando mi llanta respecto a la velocidad que le estoy ingresando o respecto a la potencia que le estoy ingresando con el acelerador, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos la visualización de este tema. Y para tener un poquito más claro lo que es los sistemas de medida, tenemos esta tablita donde hay revolución en el sistema de vueltas, el sistema de grados hexadesimales y el sistema de radianes. 0 vueltas, 0 grados, 0 radianes. 1/3 de vuelta son 60 grados y pi tercios radianes. 1/4 de vuelta es 90 grados, pi medios radianes, ¿verdad? ¿Cómo está relacionado todo esto? Está relacionado por esta igualdad. Y como sabemos que la igualdad representa una equidad, una afirmación, entonces generamos nuestros factores de conversión, que eso probablemente lo vieron en física en bachillerato. Entonces ahora tenemos acá que una vuelta va a representar 360 grados, que va a representar 2pi radianes. Un grado es igual a decir 1 dividido 360, que es igual a 0.00277 de una vuelta completa. Un grado también es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. El apóstrofe indica minutos y los dos apóstrofes indican segundos. Esto lo podemos ver en el movimiento de las manecillas del reloj. Seguidamente vamos a tener lo que es la conversión de grados a radianes. La conversión de grados a radianes es, voy a tener x grados, que va a ser igual a x radianes, x radianes va a ser igual a x grados por la vuelta que tenemos acá. Esto es un 1. ¿Cómo sé que va a representar 1? Porque la tenemos acá. Una vuelta representa a 360 grados o 2pi. Entonces, si yo tengo esto, y esto es muy fundamental porque de ahí es donde nos vienen las conversiones que podemos realizar en diferentes medidas, significa que yo voy a despejar voy a trasladar el 360 dividiéndolo, significa que aquí voy a tener 1 es igual a 2pi partido 360 grados. Entonces ahora ya encontré una nueva relación de 1, del número 1. Puedo representarlo como 2pi, que eso yo sé que va a ser un 1. Eso nos lleva a esto. Aquí ahora tenemos los grados, lo multiplico con 1 para poder obtener radianes. Simplificando me va a quedar que voy a tener que los grados los tengo que multiplicar por pi partido 180 para tener radianes. Y la conversión de radianes a grados, bueno, en lugar de tener ahora
X radianes, voy a tener X grados. Y el factor de conversión ahora no va a ser 2pi, como se ve en la figura, sino que va a ser 360 grados, ¿verdad? 360 grados dividido 2pi. Entonces esos 360 grados dividido 2pi me va a quedar que son 2pi radianes. Y por lo tanto, la conversión va a ser que los X radianes los tengo que multiplicar por 180 partido pi. Vamos a ver, corregir esto y acá. Ok. Simple y sencillo. Para poder aplicarlo, vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Voy a hacer los primeros dos y ahí ustedes me dan los datos de los siguientes. ¿Sí? El primero, uno de cada uno voy a hacer, uno de radianes, el primero de radianes, el primero de grados y el primero de radianes. Ok, el primero de grados me queda lo siguiente. 10 grados es igual a pi radianes partido 180. Esto va a ser igual a 10 pi partido 180, donde me va a dar que voy a tener pi partido 18 radianes. ¿Sí? Sí. Y en radianes, tengo X radianes, lo voy a multiplicar por 180 grados partido pi radianes. Entonces me va a quedar pi sextos multiplicado por esto me queda pi por 180 dividido 6 pi y eso me va a dar 30 grados. ¿Sí? Ok. Entonces puedo decir que 10 grados es igual a decir pi 18avos de radianes y que pi sextos es igual a decir 30 grados. ¿Sí? Bueno. 3 minutos para terminar lo demás. Aquí es igual 120. Perdón, aquí es igual 20 grados, 60 grados, 90 grados, 180 grados. Ingeniera, tiene que estar en radian en la calculadora, ¿verdad? No. 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 Los radianes se usan cuando usamos funciones trigonométricas. Ah, ok. Ya tengo los resultados de los ejercicios de grados a radianes, ingeniera. ¿Se los doy? Sí, por favor. ¿Cuáles van a ser? Van a estar en términos de pi, ¿verdad? Sí. Dígame. A ver, 20 grados es 1/9 de pi. Vamos a ver. Pi novenos. Ajá. Lo vamos a copiar. Ajá. Pi novenos significaría radianes. Ok. 60 va a ser igual a... Aquí es igual pi. Aquí es igual a 60. Pi tercios. Vale, escucha. Ok. Pi tercios, radianes. 90. Pi medios. Pi medios. Y 180. Es pi. Muy bien. Estos son radianes. Generalmente no se les coloca ese radian o ese rad porque pi se relaciona con radianes, ¿verdad? ¿Alguien más que me dé los datos o los ángulos de los ejercicios GHI?
Pablo Meliá, ¿cómo se llama? 45 en el ejercicio G. Esto es igual a 45 grados, 150 en el H 150 en el H, ¿sí? y 135 en el I. 135 en el... ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es para que ustedes visualicen qué letras del alfabeto griego podemos utilizar para representar los ángulos. Generalmente nosotros decimos teta, que es este, alfa, que es este, beta, que es este, gamma, que es este, delta, que es este, epsilon, que es este, ¿verdad? Entonces hay diferentes letras del alfabeto griego, este es el alfabeto griego, que se pueden utilizar para representar un ángulo. Los que están subrayados son los que generalmente se utilizan en geometría, ¿verdad? ¿Esto para qué se los pongo? Para que ustedes puedan visualizar la forma de representar un ángulo y qué letras podemos utilizar del alfabeto griego, ¿verdad? Está teta, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Hay otro que es phi, que es este, ¿verdad? Omega, ¿verdad? Y esos son los que generalmente, o las letras que generalmente vamos a utilizar. De todo esto, las aperturas, o sea, los ángulos, tienen diferentes clasificaciones. Tenemos las clasificaciones por medida, que es en base a la cantidad de apertura que tenemos. Vamos a tener un ángulo agudo entre 0 y 90 grados, un ángulo recto que es 90 grados, un ángulo obtuso que va entre 90 y 180 grados y un ángulo llano que va a ser igual a 180. 90 grados es esto y 180 es esto, ¿no? En 180 es llegar de un lado de una recta y dar la vuelta, dar media vuelta y llegar al otro lado de la recta, ¿sí? Tenemos que estos ángulos pueden estar relacionados con pares de ángulos. Esos pares de ángulos son dos. ¿Cuáles son esos dos pares? Pueden ser pares o más de dos ángulos. Son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Esta es una propiedad que tienen estos ángulos. Nosotros vimos acá que este ángulo es igual a 90 y este ángulo es igual a 180. Lo único que estamos haciendo es que ese 90 lo estamos dividiendo en diferentes partes o en diferentes aperturas. La suma de todas esas aperturas debe de ser igual a 190, debe ser igual a 90 si queremos ángulos complementarios, ¿sí? Inclusive aquí tengo dos ángulos, pero también pude haber tenido acá otro, ¿verdad? Y ahora voy a tener rho. O pude haber tenido otro acá, y aquí pude tener teta, ¿verdad? Y para ser subcomplementarios, los tengo que sumar e igualar a 90. Esto es fundamental. Si quiero ángulos complementarios, tengo que sumarlos e igualarlos a 90, o su suma debe de ser igual a 90. Si quiero ángulos suplementarios, ahora van a ser, la suma debe de ser igual a 180, ¿verdad? Inclusive aquí puedo tener más ángulos. Aquí sería, pongámosle teta, aquí tendríamos alfa y me va a dar 180. Muy bien. También tenemos ángulos según la disposición. ¿Qué significa la disposición? Dependiendo de cómo estén, ¿verdad? ¿En qué posición están? Hay ángulos adyacentes
que se encuentran en el mismo lado de una recta o de la intersección de varios rayos o varias semirrectas, ¿verdad? En este caso, podemos tener que los adyacentes es que están a la par. Puede ser épsilon prima, delta, puede ser delta prima y épsilon, o puede ser épsilon prima, delta prima, o puede ser delta y épsilon. Esos son los ángulos adyacentes. Tienen el mismo vértice y comparten el mismo lado, ¿sí? Los ángulos de vértice opuesto es como que si yo pusiera un espejo acá y se reflejara. ¿Cuáles van a ser? Son los que estoy encerrando dentro de azul. Esos son vértices opuestos. Y si son vértices opuestos, significa que son iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Cuando ustedes se ven en el espejo, ¿ven a otra persona o se ven ustedes? A la misma. Es la misma. Lo único que está reflejado. Pero sigo teniendo la misma cara, sigo teniendo los mismos ojos, ¿no? Los mismos brazos, la misma complexión, la misma altura, ¿verdad? Eso es un vértice opuesto. Un vértice opuesto comparten el vértice y los ángulos que están de frente, que se miran de frente, son iguales. De esto, si se dan cuenta, ya estamos jugando con las rectas. Con las rectas o las semirrectas, yo ya estoy generando esas aperturas. ¿Qué sucede si ahora yo tengo tres rectas donde vamos a tener rectas paralelas y una recta transversal? Recta paralela significa que es una recta que van en la misma dirección, que tienen la misma forma, lo único que van a la par, ¿verdad? No sé si alguien de aquí es perito en electricidad o todos han visto una extensión de color blanca. ¿Sí? Cable paralelo. Exactamente, cable paralelo, ¿verdad? Todas esas extensiones, no las regletas, sino que las extensiones generamos, visualizamos y podemos ver lo que son rectas paralelas, porque si ustedes lo estiran, ustedes van a ver una línea en medio donde divide a esos dos cables. Nunca se tocan, pero pueden estar a la par, ¿verdad? De eso, también tenemos el concepto de la recta transversal que corta a ambas rectas paralelas. Y al momento de cortarlas, me doy cuenta que hay un punto de intersección, un punto que comparten, y por lo tanto va a generar ángulos. ¿Qué ángulos va a generar? Va a generar distintos ángulos. Si se dan cuenta, tengo 4 aperturas con la primera recta y otras 4 aperturas con la segunda recta. Y esos ángulos están relacionados entre sí. Para representar este dibujo o esta intersección, se indica que M es paralelo a L. Estas dos diagonales o estos dos diagonales representan que van a ser paralelas, ¿sí? Y T es una transversal a M y a L. Nos damos cuenta que las rectas se pueden representar con una letra minúscula, ¿verdad? De esto vamos a tener ángulos internos, que son los que se llaman, los que están dentro de las dos rectas paralelas, cortados por una transversal. En este caso sería 3, 4, 5 y 6. Y también tenemos ángulos externos que están afuera de las rectas paralelas y la transversal, que serían 1, 2, 7 y 8. ¿Cómo están cada uno relacionados? De la siguiente manera. Tenemos, primero que nada, ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son ángulos que están en el mismo lado, solo que en diferente recta. Por ejemplo,
este 1 es correspondiente a este 5. ¿Por qué razón? Porque tengo la misma apertura, pero uno está en el nivel 0 y otro está en el nivel 14, ¿verdad? Es como que si yo moviera esta recta y la trasladara hacia acá. Sigo teniendo la misma apertura, solo que estamos en posiciones diferentes. Eso quiere decir que el ángulo 5 es igual al ángulo 4. ¿Qué otro ángulo correspondiente voy a tener? A ver. 8 y 4. 8 y 4. 7 y 3. 2 y 6. Correcto. 2 y 6. ¿Verdad? Y de esto viene a relacionarse lo que son vértice opuesto, ángulos internos y ángulos externos. ¿Dónde está o por qué razón el ángulo 3 es igual al ángulo 6? Hagamos el análisis. Voy a borrar todos los garabatos que tengo acá y empiezo. Este es un ángulo interno y es igual a este ángulo interno. ¿De dónde viene? Viene de la utilización de ángulos de vértice opuesto. ¿Por qué razón? Primero que nada, el ángulo 3 es vértice opuesto con el ángulo 2. ¿Sí? Y si son vértice opuesto, significa que esos dos ángulos son iguales o no son iguales. Sí. Entonces aquí tendría que el ángulo 3 es igual al ángulo 2. Sin embargo, por ángulos correspondientes, 2 es igual a 6. ¿Sí? Y por lo tanto, 3 y 6 son ángulos internos. ¿Por qué son ángulos internos? Porque están dentro de las paralelas. Entonces, si 3 es igual a 2 y 2 es igual a 6, puedo decir que los ángulos internos de 3 es igual a 7. Veamos ahora otros ángulos internos. ¿Cuáles son los otros ángulos internos que tengo acá? 5 y 4. Están relacionados y son iguales. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el vértice opuesto del ángulo 5? 8. Ok, por vértice opuesto, el ángulo 5 es igual al ángulo 8. Entonces, puedo realizar, vamos a ver, sí, el ángulo 5 es igual al ángulo 8. Puedo realizar la igualación que el número 8, el ángulo número 8, que está acá, es igual al ángulo número 4, que es un ángulo interno. Entonces, puedo hacer la igualación de que el ángulo 5 es igual al ángulo 4. ¿Qué otro puedo tener? Ahora yo tengo de vértices opuestos, yo tengo que 4 es igual. ¿Cuál es el vértice opuesto a 4? 1. Este 4 es igual a 1, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy relacionando los ángulos externos. Los ángulos externos es 1, 2, 7 y 8. ¿Cómo están relacionados entre ellos? Bueno, por el vértice opuesto, yo también sé que 4 va a ser igual a 1 y por lo tanto, 4 también equivale a 8. Por lo tanto, 1 es igual a 8. U 8 es igual a 1. Entonces, relaciono mis dos ángulos externos. Este ángulo que tengo acá lo voy a poner con azul. Azul. Este ángulo va a ser igual a este ángulo. ¿Sí? Y por lo tanto, este ángulo va a ser igual a este ángulo. ¿De dónde saqué que eso va a ser igual? ¿Cuál es el vértice opuesto de 6? El vértice opuesto de 6 es
7. Entonces, relacioné a todos mis ángulos. Así es como resulta ser que los ángulos internos pueden estar relacionados con los ángulos externos y los ángulos externos pueden estar relacionados con los ángulos internos, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? No. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, donde nos está diciendo que encontremos dos ángulos suplementarios si el mayor es el quíntuple del menor. ¿Qué datos voy a tener? Empiezo con los datos correspondientes. Primero que son como suplementarios. Pero si primero tengo que definir cuáles son los dos ángulos, ¿verdad? A ver. Sí. ¿Y cómo defino eso? El Identificar. ángulo menor puede ser el ángulo alfa y como el ángulo mayor es 5 veces más grande, se le pone 5 alfa. Lo ponemos con alfa. Bueno. Vamos a ponerlo con alfa, ya que hablaron. Vamos a ver acá. Ok. Alfa. Vamos a ingresarlo otra vez. Ahí está. Alfa va a ser igual a el ángulo. ¿El ángulo mayor o el ángulo menor? Sí, el ángulo menor. Bueno, el ángulo menor. Y voy a poner beta. Va a ser igual. O va a ser el ángulo mayor. Y por lo tanto, beta es igual a 5 veces el ángulo menor, que sería 5 veces alfa. Ya tengo mis datos. ¿Cómo planteo mi ecuación? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que me dice el problema para poder plantear mi ecuación? Que ambos son suplementarios. Significa que beta más alfa debe de ser igual a ¿qué? Beta más alfa debe ser igual a 90 o a 180. 180. 180. 180. ¿Y por qué 180? Porque son suplementarios, ¿verdad? Y ahí ya tengo una ecuación, y eso es lo que estábamos viendo el día de ayer y antier, ¿verdad? ¿Y cómo resuelvo esa ecuación? Bueno, tengo básicamente dos incógnitas que ahora son representadas con letras griegas, que debo de generar a una sola. Beta es igual a 5 alfa más alfa es igual a 180. Y ya generé una ecuación lineal donde yo tengo que esto va a ser 6 alfa igual a 180 grados y alfa, por lo tanto, va a ser igual a ¿qué? A 30. Va a ser igual a 30 grados, ¿verdad? Si alfa es igual a 30, ¿cuánto vale beta? 5 veces alfa, que sería 150. 5 veces alfa, que sería 5 por 30. Y en este caso, me quedaría que beta es igual A 150. a 150. No está difícil, ¿verdad? Está simple y sencillo. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es sobre encontrar ángulos, ¿verdad? Y tengo esto. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Vamos a ir paso por paso. ¿Sí? Primero encontremos lo que son ángulos correspondientes. Primero empecemos leyendo el problema. ¿Qué dice el problema?
A ver, ¿qué dice el problema? En la figura que se muestra, encontrar el valor de A, B y C si L es Si L es paralelo a M. Ok. Entonces, M es paralelo a L o L es paralelo a M. ¿Verdad? Y tenemos una T que va a ser una recta T que va a ser transversal a M y a L. ¿Cómo están relacionados esos ángulos? Empiezo con los ángulos correspondientes. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los ángulos correspondientes? A ver. A ver. Ahí podríamos sustituir A más B por 120, ¿no? A más B es igual A a 120. 120. Ajá. Y como sabemos que la suma de los dos lados tiene que ser 180, entonces el otro sería 60. Ujú. Ya tendríamos eso y tendríamos los opuestos al vértice. Ajá, vamos a ir por pasos. Porque no sé si todos están captando. Ahorita se los pongo para que visualicemos bien. A ver si ok. La solución, primero que nada, veamos los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, yo sé que son del mismo lado. En este caso, tengo que A y B son ángulos correspondientes, que era lo que acababa de decir el joven compañero. Eso quiere decir que A más B es igual a 180, D es igual a 120. ¿Cuáles son los ángulos de vértice opuesto? Sería C y A. Sí, sí. Y A más B. C, A más B, que es lo que se está indicando con la flecha roja. Quiere decir que A más B es igual a C, porque son vértices opuestos, ¿no? Sí. Ángulos internos. Ángulos internos. ¿Cuáles son iguales? C y 120, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, si C es igual a 120, A más B puedo sería tener que en vértice igual. opuesto también A más B es igual a 120, que ya lo teníamos, ¿verdad? Ujú. Entonces están relacionados. ¿Qué me hace falta para poder encontrar A más B? Bueno, lo que me hace falta son los ángulos suplementarios. ¿Dónde encuentro ángulos suplementarios? Acá. La ¿Por suma qué de razón? ambos tendría que dar 180. ¿Qué razón son suplementarios? Porque voy de la misma recta a la misma recta, solo que en diferente punto. Si son suplementarios, quiere decir que A más B más A menos B es igual a 180. 180. Entonces ahí yo ya empiezo a resolver la ecuación que generé acá. Y eso es una ecuación lineal, ¿verdad? Ujú. Teniendo esa ecuación lineal, resolvamos. Me queda A más B más A menos B es igual a 180. Simplifico B con menos B y ya me queda A más A, son 2A, es igual a 180. Y entonces A es igual a 180 dividido 2, que me da 90. Si A es 90, ¿cuánto me va a quedar B? 30. ¿De dónde lo despejo?
30. De los ángulos correspondientes. Correcto. Entonces me quedaría que B es igual a 120 menos A y esto es igual a 120 menos 90 y B es igual a 30. Por lo tanto, la respuesta sería A es igual a 90, B es igual a 30 y C sería igual a 180. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. ¿Ah? Bueno. Veamos este. A ver. ¿Cómo relaciono esto? Y no me vayan a decir la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Sí, es igual a 180, pero ¿por qué es igual a 180? Ahí no estamos viendo triángulos, solo estamos viendo el manejo de los ángulos suplementarios, ángulos correspondientes, ángulos internos, externos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cómo relaciono que estos dos ángulos, cómo encuentro este 6? Porque eso es lo que me están pidiendo en el problema. En la figura que se muestra, encontrar 6 si L y M son paralelos. Creo que Lo primero, ajá, el 7 sería igual al 70 grados y el 5 sería 65, ¿no? 7 es igual a 70 grados y el 5 sería igual A 65. a 65. ¿Y por qué son iguales? Porque, bueno, yo lo que hago es que, suponga si están las dos líneas y trazo un poquito más la línea del triángulo. Entonces son opuestos y tendría que el 5 sería igual al de abajo, que está el externo, para que se me facilite un poco. ¿No se podrían considerar ángulos internos? ¿Internos entre qué? ¿Qué es lo que vamos? Entre la recta L y la M. Entre la recta L y la M. Sí. Vamos a ver lo que nos está diciendo el compañero y lo que nos está diciendo B. Lo que se puede hacer también es considerar a las líneas independientes, o sea, no tomar a las dos líneas juntas, sino tomar línea por línea y encontrar los ángulos opuestos de cada uno. Ajá. A ver, ¿alguien más? Saber de que digamos, el número 1 con el ángulo 65 grados está formando un ángulo llano, o sea, se forma un ángulo llano, sacar la diferencia. ¿Para qué? Este es el mismo dibujo. Vamos a desaparecer eso. Lo único que hice fue extender las rectas. Las líneas. ¿Sí? Yo quito. Creo que si yo quito la recta del lado derecho que está inclinada hacia la izquierda, ahorita se la subrayo. Si yo quito esta línea de acá, resulta que voy a tener esto. ¿Verdad? Y lo único que me interesa ahí van a ser 5, 6, 1 y 65. ¿Verdad? Yo sé que 1 es igual a 6, pero yo necesito encontrar 6, entonces no puedo hacer esa relación. Vamos a quitar esto de acá también. Antes de... Ok. Vamos a quitar esto, esto y esto. Muy bien. Si se dan cuenta, ahí lo que yo tengo es esto. ¿Verdad? Vamos a quitar esto también. Bueno. Si yo tengo eso, significa que yo voy a tener ángulos correspondientes. ¿Cuáles van a ser esos ángulos correspondientes? Sería
5 con el 1. ¿El 5 con el 1? No, sería no. que está abajo del 1. Ah, porque está abajo, ¿verdad? Es interno, no externo. Es interno, ajá. Pero sí puedo conseguir el 6. ¿Con Porque qué? sería alternos internos con el, si no estoy mal, con el 1, 6 y 1. De hecho, Lo que- son ángulos internos 5 y 6. 5, 6, 1 y 5. Y 1 y 65. Ujú. Por vértice opuesto también, yo sé que ese 5 lo voy a tener acá. Y por lo tanto esto va a ser acá. ¿Verdad? Ah, ok. ¿Sí o no? Puede Pero ser por esos serían ángulos alternos internos. En este sería este con este. Son ángulos vértice opuesto. Ah, sí, vértice opuesto. ¿Sí? Pero para Entonces, saber la comida lo podría comparar con el 65 en ángulos alternos internos. no, ahí serían ángulos correspondientes, que eso es lo que estamos buscando. Ajá. Solo correspondientes. Pueden ser Ah, sí, ya correspondientes, no había visto la instrucción abajo. ¿sí? Son ángulos correspondientes. O también pueden ser por ángulos alternos internos, que es lo mismo que tengo acá, Ajá. ¿verdad? Pero si se dan cuenta, al final todos los ángulos están relacionados entre sí. Lo único que hay que saber cómo, Exacto. ¿verdad? Entonces ahora saqué el vértice opuesto. ¿Por qué? Para que ustedes puedan visualizar de dónde es que sale la propiedad que vamos a ver más adelante de los triángulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá los triángulos de la figura que se muestra así normal, nosotros sabemos que la sumatoria, o ya saben que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es 180, pero nosotros no hemos visto triángulos. Entonces aquí es donde viene la parte del desarrollo y la parte de demostración para poder resolverlos, para poder encontrarlos. Entonces, aquí, ya teniendo ese análisis, yo sé que el ángulo 5 es igual al ángulo 65, ¿verdad? Bueno, ahora regreso mi recta, acá, y esto, ¿sí? Entonces, quito mis garabatos y ahora voy a analizar la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Si yo quito esta recta. Si yo quito esa recta, voy a tener ahora que 7 está acá, ¿verdad? Y 7 va a ser igual al ángulo Va de a ser 60 grados. 70 grados. Correcto, y 7 va a ser igual al ángulo de 70 grados. Voy a poner el otro también. Entonces, 7 es igual a 70 grados. ¿Sí? Y ahora, yo tengo, regreso a la recta que había quitado. Y voy a tener un vértice opuesto más, que es donde está 6. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ahora tengo todos los ángulos relacionados acá, que esos serían ángulos que Suplementarios. son ángulos Suplementarios. suplementarios. Y si son ángulos suplementarios, significa que 5 ¿No? Sí, el 5 más 6 más 7 es igual a ¿qué? A 180. 180. ¿Ya? Y como yo tengo 5, 6 y 7, es igual a 180. Entonces, puedo despejar para 6. Y 6 me va a quedar igual a 35 grados. 45. ¿Verdad? Y si son iguales a 45 grados, pues ya encontré 6. De paso,
¿Cuánto va a valer 4, 1 y 4? Sería 1, ¿Siguen siendo ángulos complementarios? Suplementarios. 1 sería igual a 115. Ajá. ¿Y 4? 4 sería 110. Correcto. Y si se dan cuenta, ahí aplicamos todos los conceptos que acabamos de ver. Ujú. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. No. ¿No? Bueno. Vamos a ver ahora lo que es figuras planas. Las figuras planas son cerradas, limitadas por segmentos de rectas y o circulares. Se les asocia un perímetro que está constituido por los segmentos de la recta que lo limitan. Se le asocia una región en el plano que está limitada por el perímetro y dicha región tiene un área. ¿Sí? ¿De dónde vemos las figuras planas? A ver, si me pueden indicar si están, en qué están conectados, en su teléfono, en la tablet, en la computadora, o tienen una pantalla agregada, están transmitiendo en la televisión, La compu. En la computadora. La laptop. en la computadora. En la En la compra. compu. Ujú, ok. ¿Qué tamaño tiene la pantalla de su computadora? Esa se mide de manera diagonal, ¿verdad, ingeniera? Exacto. Ay, no sé cuánto tendrá la pantalla de mi compu. No, 2 cuartos. Como 14 pulgadas. Por ahí. Sí, más o menos. Muy bien. A ver, vamos a hacerlo un poquito más vamos a agarrar otro electrodoméstico. Una regla. Otro, aparte de otro aparato electrónico. ¿Todos tienen televisión? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Tienen una televisión grande o una televisión pequeña? De las dos. Mediana. Veamos pequeña. Pequeña sería una de 22 pulgadas, que sería el tamaño, un poquito como el tamaño de una regla. Un poquito más grande. De 32. Ok. Una mediana, ¿quién dijo mediana? Creo que fue joven Luis, ¿no? Bueno, todos los centros comerciales, cuando se podía viajar, cuando se podía transitar, se daban las ofertas, lleve su televisor de 32 pulgadas, lleve su televisor de 52 pulgadas. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque resulta que entre más grande, mejor es la imagen, no puedo ver más. O sea, se ve mejor la imagen. Yo me quedo choqueada, perdón por la palabra, me quedo anonadada viendo la televisión y todo mi programa favorito, mi anime favorito, mi película favorita, los videos musicales favoritos. Hay un efecto, si es grande, mediano o pequeña. Entre más grande es la pantalla, más grande va a ser la imagen que yo visualice. Más pequeña sea la televisión, más pequeña va a ser la imagen que yo visualizo. Eso es un área. Y eso es una figura plana. La pantalla del televisor, la pantalla de la computadora, inclusive donde estoy realizando mis apuntes, que eso espero que estén haciendo, se denomina un área, ¿verdad? Eso es una figura plana cerrada. Una figura plana siempre está limitada, está cerrada. No puedo tener una figura plana que tenga un área infinita, ¿verdad? Eso se da más adelante en cálculo. Sin embargo, aquí de estas figuras vamos a tener diferentes figuras planas. ¿Qué figuras planas vamos a tener? Vamos a tener el triángulo,
vamos a tener el cuadrado, el rectángulo, el cuadrado, el círculo. ¿Cómo se llama esta figura? El círculo, Trapecio. el trapecio. ¿Y esta? El rombo y el paralelogramo. Y todas esas figuras, si se dan cuenta, son figuras que están cerradas. Por lo tanto, van a tener un perímetro que es lo que lo limita, que es el contorno, y un área o una región que es donde nosotros podemos movilizarnos o encerrar, ¿verdad? Vamos a iniciar viendo la figura del triángulo. El triángulo es una figura plana limitada por 3 lados, siendo los vértices los puntos en que se intersectan. ¿Qué se intersectan? Los segmentos de recta o las rectas que están relacionadas. Recuerden que los segmentos de recta solo es una porción de la recta que puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Salud. Gracias. Salud. Acá, ¿verdad? Y entonces al final tengo 3 rectas que se están intersectando ahí. Cada una de estas rectas que se genera un vértice, teniendo así la figura con 3 vértices, el cual va a tener 3 lados, A, B y C, que va a generar 3 ángulos internos que van a estar adentro de esas rectas, de esas intersecciones, y va a generar una altura. La altura siempre va a ser desde un vértice hasta el lado que está enfrente de ese vértice. Esa altura también la tengo acá y también tengo acá. De ahí es donde proviene la figura plana triángulo. Se nos puede denominar un triángulo, una figura cerrada de A, B y C. ¿Qué estoy diciendo? Que me estoy yendo a A, de A me estoy yendo a B, de B me estoy yendo a C y de C estoy regresando a A. El perímetro está asociado con el contorno de cada uno de cada lado de la figura, que sería la sumatoria de los 3 lados, ¿verdad? A más B más C, y el área está determinada por 1/2 de la base por la altura, ¿verdad? Tenemos las clasificaciones de triángulos por medida de los lados. Vamos a tener, creo que puse primero el isósceles. Vamos a tener el primero, que es el equilátero. Acá. El equilátero, que van a ser 3 lados iguales y 3 ángulos internos iguales, ¿verdad? El isósceles, que tiene 2 lados iguales y 2 ángulos internos iguales. Ojo que el isósceles, los 2 ángulos que están acá, siempre van asociados a los lados iguales y a la base, ¿sí? O al tercer lado, que es diferente. Y el escaleno, que es donde todos sus lados y todos sus ángulos son diferentes. Tenemos la clasificación de los triángulos por ángulos internos, que va a ser el acutángulo. El acutángulo va a ser entre 0 y 90 grados. Ya vamos a ver por qué el equilátero. Este es un equilátero. Es un triángulo acutángulo. Un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo tenemos la característica que vamos a tener un ángulo de 90 grados y por lo tanto más adelante vamos a saber que estos 2 ángulos que están aquí internos, van a ser ángulos complementarios. Y el obtusángulo, uno de sus ángulos es mayor que 90 y menor que 180. ¿Verdad? Esto me sirve para tener las propiedades generales del triángulo. ¿Y cuáles son las propiedades generales de los triángulos? Primero que nada tenemos esta figura.
tenemos 3 rectas y tenemos 4 ángulos, 3 lados. Ángulos internos, alfa, teta y beta. Lados A, B y C. Ángulo exterior al triángulo sería este. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Y ya nos dimos cuenta que con el ejemplo anterior nos daba 180, ¿verdad? Entonces quiere decir que alfa más beta más teta es igual a 180. Ahora yo ya puedo utilizar esta propiedad. ¿Por qué razón? Porque es un análisis de ángulos que se hace entre rectas paralelas y transversales. La otra característica o la otra propiedad de estos triángulos es que el ángulo externo al triángulo es igual a la suma de los ángulos internos opuestos. Quiere decir que phi, que es lo que tengo acá, es igual a la suma de los ángulos que están enfrente. Ángulos opuestos internos es los que están enfrente de él. ¿Quiénes son los que están enfrente de él? Alfa y teta, ¿verdad? Van a ser iguales. ¿Qué sucede si ahora yo tengo acá vamos a ponerle gamma? Ese gamma es un ángulo exterior. Si es un ángulo exterior, ¿a qué va a ser igual ese gamma? ¿Quiénes son los ángulos que están enfrente de ese ángulo que tengo ahí? Los ángulos internos. Beta y gamma. Y teta, perdón. Teta y beta. Teta. Entonces, gamma va a ser igual a teta más beta. ¿Sí? Y puedo tener otro ángulo externo acá, que vamos a ponerle, tengo teta, teta, phi, vamos a ponerle epsilon. Epsilon es un ángulo exterior. ¿A qué es igual ese ángulo exterior acá? A alfa y beta. A alfa más beta. ¿Sí? Esas son las características, las propiedades que ahora ya podemos utilizar para poder resolver los ejercicios. Y en un triángulo rectángulo, los ángulos son complementarios. ¿Por qué son complementarios? Si yo tengo mi triángulo rectángulo acá, vamos a ver si me sale mi dibujito. Acá. Yo sé que este es de 90. Y aquí voy a tener, vamos a ponerle alfa y beta. Ok. Si yo sigo la propiedad que tengo acá, quiere decir que voy a tener 90 más alfa más beta. ¿A qué es igual? Es igual a 180. Si yo despejo, me doy cuenta que alfa más beta es igual a 180 menos 90, es igual a 90. ¿Sí? Y entonces de ahí es donde viene esta propiedad que tenemos acá. Que son triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos, los ángulos agudos son complementarios. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, de ahí es donde proviene ahora que estos dos ángulos no pueden ser arriba de 90. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? ¿Seguros? Bueno, y uno de los teoremas es el teorema de alturas en un triángulo rectángulo. Entonces, en todo triángulo rectángulo, nosotros tenemos la longitud de la altura interna. Ahí tengo un gran error. Vamos a ponerlo acá. Interna. La altura interna corresponde a la hipotenusa, que es igual a la medida geométrica de las longitudes que se están formando entre M y N, en que queda dividida la hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo lo siguiente. Esto también lo quito. Esto.
tengo el siguiente triángulo, lo divido de triángulo rectángulo, lo divido en esa parte, lo divido entre dos, ¿sí? Pero eso puede ser, esta división puede variar, porque puede estar para acá, o puede estar para acá, ¿verdad? Pero siempre va a estar dividida en dos partes, donde la altura también puede ser igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de esas dos longitudes que tengo. Bueno. Otro de los teoremas que tenemos que ver, o de los postulados que tenemos que ver, es el teorema de la fundamental de la proporcionalidad. Para quienes no saben qué es proporcionalidad, a uno le dicen, mire, su altura es proporcional a su peso. Quiere decir que estoy haciendo una relación entre la altura que usted tiene con el peso, que así es como miden el crecimiento de cada uno de los bebés, o nos miden a nosotros también desde que éramos bebés, ¿verdad? El teorema de proporcionalidad me está indicando de que yo puedo tener una recta paralela a uno de los lados del triángulo que puede intersectar o interseca a dos puntos en distintos lados y se genera una figura similar a la que tengo inicialmente. Por ejemplo, esto, si se dan cuenta, ahí tengo una proporcionalidad. Cuando hablo de proporcionalidad, veamos. Siempre pongo el ejemplo de un avión, pero hoy no vamos a poner el ejemplo de un avión. ¿Todos han ido al obelisco? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. En el obelisco está el reloj de flores. ¿Todos ubican el reloj de flores? Sí, genial. Ok. Ahí en el obelisco, por donde está el reloj de flores, hay un edificio que es un banco, que es de vidrio. Cabal está iniciando la reforma. Entre la reforma, el camino hacia la reforma y el camino hacia Próceres. ¿Todos lo ubican? Creo que es el Banco Interamericano o Intercontinental. ¿Todos lo ubican o no lo ubican? Es el Interamericano. ¿Sí? Sí. ¿Y los demás? Me contestan como tres, que creo que son los mismos. No hay, no sé cuál Sí. está. Nacional. Ok, bueno. Yo no conozco. ¿No? Sí, entonces hablen. Yo tampoco conozco. No conocen No la lo conozco. Torre del Reformador. Eso sí lo conocen. Sí. No. No. ¿No conocen la Torre del Reformador? No puede ser. Bien, eso Ni sí. siquiera he ido. Por lo menos la Torre del Reformador. Si no voy a Es así. regresar, si no voy a regresar a la entrada de la U del periférico. Es la Allá Torre Eiffel de como Guatemala. horarios. Yo soy del pueblo, muchachos. Yo también soy foránea. La mayoría son de pueblo y uno también creció en un pueblo, pues, pero hay que saber identificar. ¿Por qué les menciono esto? Veamos. Vamos a poner la entrada de la U del periférico. Todos conocen la entrada de la U del periférico. ¿Sí o no? Bueno, cuando ustedes se paran en la entrada de la U del periférico, ustedes ven el edificio de rectoría. ¿Lo ven pequeño o lo ven grande? Se ve pequeño. Se ve pequeño. Y si yo me paro enfrente de rectoría, ¿lo veo grande o lo veo pequeño? Ahora se ve grande. ¿Qué fue lo que cambió? O sea, las medidas son exactamente lo mismo. Si yo lo miro desde la entrada de la U o desde la puerta de la entrada. La distancia. El ángulo de vista. La perspectiva. La perspectiva, pero no cambiaron sus medidas, lo que cambiaron fueron, o sea, sus proporciones cambiaron. Está
las medidas están proporcionalmente a la distancia teniendo la rectoría. Eso es un teorema de proporcionalidad. Ese teorema, esa proporción, ese concepto, lo estamos aplicando ahora en esta figura plana. Y a lo que voy, o a lo que quiero llegar, es que yo puedo venir y tener ese... ese segmento y poder generar un mismo, vean, un mismo triángulo, solo que con diferentes medidas. Inclusive puedo llegar a esto, ahí tengo un solo triángulo, pero aquí genero dos triángulos. ¿Cuáles van a ser esos dos triángulos? Bueno, voy a dejar el que tengo acá, vamos a ver. El que está ahí es este. Se forma ese triángulo, entonces ahora yo lo saco. Si yo lo saco, significa que estos dos triángulos, si se dan cuenta, son proporcionales. ¿Y quién hizo que fueran proporcionales? Este segmento de recta que está dividiendo a un triángulo. Salud, en dos partes. Y si son proporcionales, significa que esos dos segmentos, el segmento de AB y el segmento de CAD, esto con esto, son paralelos. Si son paralelos, voy a generar siempre un triángulo que va a ser proporcional. ¿Cómo sé que va a ser un triángulo proporcional? Veamos este triángulo que está en rojo, lo voy a poner otra vez acá y lo voy a hacer más grande. Me van a disculpar esto por acá. Haciéndolo más grande, resulta que llego a tener el mismo triángulo que yo tenía en original. Eso es la proporción. Me está diciendo, el teorema de proporcionalidad me está diciendo qué tanto está variando el triángulo grande del triángulo pequeño. Y por lo tanto, como son proporcionales, las medidas deben de ser iguales. Aquí tengo que el segmento de recta de CAD, o sea, este, es a CAA, o sea, este, si se dan cuenta es el mismo lado, solo que uno más pequeño y el otro más grande, es proporcional, vamos a usar este, verde, vamos a ver, es proporcional a CAE, que sería este, como a CAB, que sería este. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué tanto está variando este tamaño de lado con este tamaño de lado? Si lo estoy haciendo más chiquito, si lo estoy haciendo más grande, ¿verdad? Y eso también va a ser igual, ahí me falta una proporción. Puede ser, la proporción siempre va a ser con dos lados, pero eso también puede ser igual a la proporción que yo tengo aquí. ¿Cuál va a ser? Va a ser la proporción de D a E es A B. Esa es la proporción que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces ese es el teorema de proporcionalidad. Para verlo mejor, veamos esto. Si dos ángulos de un triángulo son iguales o dos ángulos de otro triángulo, significa que los triángulos son semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes? Significa una forma de que al multiplicarlos, de que al agrandarlos se vaya a hacer el mismo triángulo, solo que con medidas más grandes. Esto va a ser proporcional a este lado. Este va a ser proporcional a este lado. Y este va a ser proporcional a este lado. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahí nada más es generando la relación que hay al momento de hacerle un zoom a esto. Hacerle un zoom. Hacerle un zoom
a este triángulo. Si le hago un zoom, significa que voy a hacer un número más grande. Voy a ver un triángulo más grande, ¿verdad? Y si le hago un alejamiento, voy a ver un triángulo más pequeño. Eso es la proporcionalidad. Están relacionados sus lados de la siguiente manera. El lado A es al lado A1, como el lado C es al lado C1. El lado A es como el lado C1, A1, como B a B1, o B a B1 es igual o proporcional a C con C1. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre eso. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Sí, tienen que ser la misma. De hecho, esa es la semejanza de los triángulos. Por eso es que dice que dos triángulos van a ser dos ángulos de un triángulo. Si son iguales a otros dos ángulos de otro triángulo, significa que son semejantes. Si se da cuenta aquí, la apertura no cambió. Lo único que hice fue hacerlo más grande, ¿verdad? Pero la apertura sigue siendo la misma. Es como que si yo viniera y le hiciera un zoom a esto. Ahí está grande. Y ahí está pequeño. Ahí está vuelvo a hacer un zoom, ¿verdad? Y ahí está pequeño, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Lo que yo estoy haciendo es encontrando el factor por el cual mi triángulo se va a aumentar o se va a disminuir. Por eso es que son estas relaciones y deben de ser el mismo triángulo. Si yo tengo este triángulo y tengo este otro triángulo, acá, no son iguales. Vamos a ponerle aquí 90. No son iguales. ¿Por qué razón? Porque no tengo los mismos triángulos. Creo que... Vamos a ver. Y siempre se pueden comparar cualquiera de los